Hola, buenos días. Vamos al tema que estamos viendo de los sacramentos. Vimos la introducción, vimos el bautismo y ahora vamos a un tema que se llama la mesa del Señor. La mesa del Señor también se conoce en la Biblia como la cena del Señor o el partimiento del pan. También le decimos a veces nosotros el partimiento del pan y el vino, ¿no? ¿En qué consiste? Pues es un memorial. Es un memorial que el Señor dejó instituido la noche antes de ser entregado, así lo dicen las Escrituras. Es decir, la noche en la que fue traicionado por Judas, que salió de entre donde estaban los discípulos y se fue y habló con los poderes religiosos del momento para entregar a Jesús, llevarlo cautivo y hacer un juicio fraudulento y entregarlo a los romanos también, y así ya se ha visto el proceso cómo fue también crucificado. Ahora, se trata de una práctica que el Señor instituye y que enseña a que habría de realizarse de forma regular a fin de recordar su persona y su obra a favor del mundo, la obra de salvación. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo, años después de este momento que el Señor tiene con sus discípulos, pues enseña a las iglesias que ya se han formado, y una de ellas es en Corinto. Los creyentes corintios están allí reunidos y reciben cartas del apóstol Pablo con muchas enseñanzas, muchas exhortaciones, y entre ellas esta. Y dice así el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora mirad, es importante la forma en la que acaba esta cita del apóstol Pablo, que dice: hasta que Él venga. Esto nos enseña que no solo se está haciendo un acto memorial de un hecho pasado, de un evento pasado, sino que tiene una proyección futura. Sí, recordamos, celebramos incluso la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero no es algo que quedó allí y se acabó, y que ya no ocurre nada más, y que no tiene más trascendencia que posiblemente la de un buen ejemplo, un milagro, cualquier cosa así. Está enseñando también, estamos testificando, proclamando que el Señor, por cuanto resucitó, va a volver para vindicar lo que es suyo. Vino a salvar lo que se había perdido de su obra, de su creación. Pero hace una obra nueva, una obra ahora de salvación, y para eso vino a morir. Y ahora queda pendiente venir para tomar posesión de lo que le pertenece. Así que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Volverá y volverá para reinar. Vamos ahora al meollo del asunto. Símbolo. Pues símbolo es símbolo. El símbolo siempre apunta o nos dirige a una realidad, pero no es la realidad en sí. De modo que ni el pan ni el vino son el cuerpo ni la sangre de Cristo literalmente. No vamos a masticar, no vamos a engullir, no vamos a digerir, no vamos a excretar el cuerpo y la sangre de Cristo. El símbolo del pan consiste en que Cristo es el perfecto y verdadero alimento de Dios, que Dios ofreció al mundo
Ha venido aquí el panadero por las mañanas, ha tocado el claxon y ha ofrecido el pan que ha hecho. ¿Para qué? Para que lo comamos, lo digeramos y sus propiedades organolépticas pasen a nuestro organismo y podamos vivir un día más nutriendo nuestro organismo físico y químico que necesita de ese pan. Pues bien, nuestro ser no es solamente física y química. Esta física y esta química forma parte de nuestro ser y acabará volviendo a donde vino. Del polvo vienes y al polvo volverás. Somos hechos de átomos y los átomos volverán a estar como estaban, dispersos. Pero no somos solamente eso, somos espíritu y alma. Y eso también necesita su mantenimiento. Eso también necesita su forma de ser nutrido para vivir, si no se muere también. Sin alimentos, sin nutrientes, el espíritu y el alma mueren también. Y el alimento de Dios para nuestra alma y nuestro espíritu es el pan del cielo, que es Cristo, su Hijo. Mirad, el Señor dice en Juan capítulo 6, versículos 32, 33 y 35, Jesús les dijo: mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que un alimento de una dimensión distinta para una dimensión distinta como es nuestro ser espiritual. Y un alimento que alimenta de verdad y que cuando nutre no volverá a hacer que sientas ni hambre ni sed nunca más. No es como el pan que nosotros comemos y cada día tenemos que comer uno nuevo y uno distinto. Este llena para siempre, satisface para siempre. Ese pan que es Jesús para la humanidad fue roto cuando le crucificaron. Fue partido. Por eso, en memoria de él, se enseñó que se hiciese el partimiento del pan. Él lo dijo así. Y así se identifica en la Biblia ese acto de memoria. El partimiento del pan. Este pan partido en mi cuerpo que es roto por vosotros. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, pues dice el pasaje: y los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que aquí tenéis el nombre usado para este memorial, el partimiento del pan. Por otro lado, la sangre de Cristo derramada en tierra desde la cruz donde fue clavado es representada por el vino. El vino es el resultado de la uva pisoteada, machacada en un lagar, ¿no? Y así Cristo fue machacado por nuestros pecados en la cruz. No son dos clavitos puestos, no, fue machacado literalmente, desde que comenzó su pasión hasta que murió, machacado, derramando desde el primer momento, con su primer latigazo o bofetón en la boca, su primera gota de sangre, hasta la última, después de ser clavada la lanza en su costado. Y de la misma manera que la uva machacada destila entonces su jugo que fermentado produce el vino, así Cristo, cuando fue machacado en la cruz, destiló su sangre, y así lo recordamos cuando tomamos de la copa que contiene el vino como símbolo de lo que hizo en nuestro favor. Para sangre, hablamos de sangre. ¿Y qué es la sangre? ¿Por qué la sangre? Cuando Cristo derrama su sangre, está derramando su vida. La vida en la sangre está. Sin sangre no podríamos vivir. Y cuando se habla de que Cristo derrama su sangre por nosotros, está derramando su vida, el que da su vida por nosotros. Esa sangre en la fermentación de una contradicción tal como es amar al pecador, es decir, amar al que te aborrece, morir por los que te están matando. Así fue la vida de Cristo entregada en nuestro favor. En Lucas capítulo 22, versículos 17, 18 y 20 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que el hecho de participar, fijaros,
como hemos visto, de una misma copa y de un mismo pan, representa algo muy importante, que es la unidad y la comunión del cuerpo de Cristo. Una comunión que consiste en la relación maravillosa y perfecta, hecha por el Espíritu. Nosotros no somos capaces de hacer esa unión. Es una unión hecha por Dios y nos une en una perfectamente espiritual entre los creyentes y con Dios. Es un vínculo horizontal y vertical. Es la comunión del cuerpo de Cristo entre sí y con la cabeza que es Cristo. Una comunión maravillosa. Y eso se representa mediante participar todos, no cada uno con su propio pan, no cada uno con su propia copa, sino en una misma mesa donde estaban comiendo, todos participaron de un mismo pan y una misma copa. Vamos a ver entonces algo importante. Primero, el símbolo es símbolo y no es más que eso. Por tanto, el símbolo no entraña ningún poder ni ninguna capacidad de transformación o de modificación o de influencia en la persona, y por tanto sacramentalizarlo sería un error. Es decir, eso de no puedes tocarlo, no lo vayas a masticar, porque el pan es el cuerpo de Cristo. Eso no tiene sentido ni sustento bíblico, ni tiene sentido común. Lo que se mastica va al inodoro después de un proceso de digestión. Jesucristo no es ni masticado, ni digerido, ni defecado. Creer que al ingerir una sustancia, en este caso una sustancia alimenticia, te lleva a adquirir algún tipo de poder, de privilegio, de capacitación o de cualquier cosa por el estilo, es más fruto de la imaginación o de la fantasía que de lo que estrictamente está revelado en la palabra de Dios. Y por otro lado, he dicho que el símbolo no es más que eso, ¿no? Pero el símbolo es símbolo y tampoco es menos que eso. Por un lado, aunque sea símbolo, no hay que olvidar que fue instituido por el mismo Señor para su cumplimiento. Y menospreciarlo sería, tenerlo un poco, sería menospreciar el mandamiento y al mismo Señor que lo está enseñando así. Pero por otro lado, efectivamente, es símbolo. Y si por ser símbolo pues no le damos importancia y lo hacemos a nuestra manera, en nuestra forma, y no cumple su misión de simbolizar a una realidad, entonces se está haciendo un uso vano, vacío, hueco, aparte de incorrecto, ¿no?, del mismo símbolo. Así que se pierde el tiempo y se está perdiendo el sentido de esa práctica. Así que alterar el símbolo altera el sentido de lo que simboliza. De modo que si en vez de usar, y ahora pongo un ejemplo, si en vez de usar vino, pues usamos zumo de naranja, ¿por qué beber vino? Pues vamos a beber zumo de naranja. Pues no estamos cumpliendo lo que el Señor mandó, ni se está simbolizando aquello que se quiere simbolizar, que es la sangre de Cristo. Y si en vez de usar pan se usaran galletas, pues lo mismo, no es el pan del cielo un alimento fundamental para nutrirse, sería una chuche, un accesorio, pero estamos aprendiendo y transmitiendo que es el alimento fundamental, como es el pan. Y también vamos a no caer en el error también. Hay muchos errores que se pueden cometer siempre en todos los sentidos, pues no caer en el error ahora de ponerse exquisito, puntilloso, tiquismiquis y decir el pan es integral o es blanco, es con levadura o es sin levadura, es de centeno, es de trigo. Pues mira, es pan. Y pan es pan, no es galleta, no es un picatoste, no es un bollicao. Sabemos distinguir, ¿no? El pan es pan, pues pan. El vino, tiene que ser vino dulce, tiene que ser vino tinto, tiene que ser... Pues el vino es vino, pero no es ni zumo, ni batido, ni fermento lácteo. Es vino. Ahí simplemente dejamos que un poco la sesera funcione también, ¿de acuerdo? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Pues tanto en el momento de la institución de la cena del Señor, que la instituye el mismo Señor,
como en la enseñanza que el apóstol Pablo años después da a la Iglesia, vemos como el mandamiento de la celebración de la Cena del Señor, o la Mesa del Señor, va dirigido a todos los que participan de una misma fe, de una unidad, una comunión, y quiero tratar más adelante el tema de la comunión, porque también el término comunión ha hecho la comunión, la primera comunión, eso hay que aclararlo también. La comunión como la relación fraternal de común unión entre los que tenemos la misma fe en un mismo Señor, por un mismo Espíritu, pues todos esos son los que participaremos de ese memorial juntos. De modo que encontramos aquí una diferencia también con respecto a la doctrina católica, y es que el vino, en el ritual católico solo lo toma el sacerdote. Y en cuanto al pan, pues no es un pan que se parte y se reparte, sino que se hacen unas hostias y se entrega para que no se coma, ni siquiera se deshaga la lengua, no sea que mastiques el cuerpo de Cristo y cometas sacrilegio. Bueno, eso no lo vemos en la Biblia y por tanto no lo practicamos así, sino que practicamos lo que encontramos en la Biblia. ¿Cualquiera que acuda a la congregación va a tomar de esos símbolos, va a participar de ellos? Pues no, no tiene sentido. Porque eso sería hacer una práctica por el mero o simple hecho de hacer un ritual. Pero si no tienes la misma fe, si no tienes la unión entre nosotros o con nosotros, ni un mismo pensamiento, ni una misma intención, ni un mismo Señor ni siquiera, pues la práctica se vuelve vana. Queremos representar una realidad. Y si no, pues no tiene sentido hacerlo. Así que los que han dado testimonio de su fe, de su conversión, que tienen comunión con los creyentes, como cuerpo espiritual, siendo miembros de una iglesia local, son los que participan de ese simbolismo. Así, el Señor lo hizo con los suyos, con sus apóstoles, sus discípulos. Y en Hechos, años después, vemos que en la iglesia lo hacían los creyentes que se congregaban juntos y que fueron bautizados. De forma que no hay que preocuparse ahora, en el sentido de que, entonces si yo no tomo eso, ¿qué pasa? ¿Me voy al infierno? ¿Soy condenado? Todas esas cosas que pueden venir a la mente. El símbolo es símbolo. El símbolo no te salva. El no tomar el símbolo no te condena. Te condenan tus pecados. Te salva el Señor. Si crees en el Señor, eres salvo. Eso está escrito por el Señor mismo, entregado así en su revelación, en su palabra. Así que no te empeñes en buscar la práctica de un símbolo con el fin de lograr una meta espiritual. Si eres creyente, entrarás en la comunión con los creyentes y harás lo que hacen los creyentes, celebrar lo que el Señor instituyó. Si no has tenido la oportunidad de hacerlo, pero eres creyente, eres del Señor. En eso consiste ser creyente, en ser del Señor, no en tener una religión o una fe. Así que es algo que quería también dejar claro para no caer en error importante que afecta al alma y que puede inquietar al alma. Ahora quiero tratar un tema de una teología basada en un enfoque muy dudoso. La doctrina católica ha enseñado en este asunto de la cena del Señor, la mesa del Señor, la teología de la transustanciación, donde los elementos simbólicos, el pan y el vino, después de haber sido bendecidos, es decir, bendecido entre comillas, se ha dicho una serie de palabras que parece que transmiten un poder y producen una transformación en los elementos, pues convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Bueno, la base de esa teología se halla en un pasaje de la Biblia, y lo voy a leer. Mirad, aquí se basan, lo voy a decir, se basan en esto para decir el pan y el vino se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Bueno, mirad, el Señor dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Porque mi carne es, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, uno lee esto y ¿qué piensa? Mirad, el Señor ha hablado muchas veces en el Evangelio de forma que llamaba la atención. Usaba hipérboles, exageraciones. Usaba unas expresiones y un contenido, como el que estamos viendo aquí, que zarandea la mente, la atención. Mira que andamos escuchando muchas cosas a lo largo del día. Muchas cosas escuchamos. Cosas importantes, cosas normales, cosas trascendentes, chistes y estupideces, muchas veces. Mucha información. Y llega un momento en el que uno anda anestesiado en su mente. Y el Señor tiene que zarandear la mente, llamar la atención. Decir, fíjate en mí. Bueno, míralo. Aunque sea para discernir si es un loco. Si está un poco chalado. Porque vaya lo que ha dicho. Bueno, pues fíjate. Y piensa. ¿Este está chalado o no? ¿Este está diciendo tonterías? Parece que sí, pero a ver. Porque, aunque parece que dice tonterías, no hemos visto que haya hecho tonterías. Su vida ha sido realmente ejemplar. Así que aquí hay algo en lo que hay que fijarse. El Señor enseñó como muchos, y eso lo habréis escuchado aunque no hayáis leído la Biblia, como muchos se fijan en la paja en el ojo ajeno, pero no se dan cuenta de la viga que tiene en su ojo. Señores, ¿eso qué es lo que es? ¿Vamos andando algunos con una viga aquí metido en el ojo? No, eso es una exageración, pero llama la atención la forma de expresarlo. Por tanto, una lectura literal de esas palabras no es la correcta. No encontramos ningún pasaje aparte donde se apoye esta teología, ni se demuestre que ocurra tal transustanciación sin alterar. Eso significa transustanciación, se cambia la sustancia, la naturaleza, pero no altera ni el olor, ni el sabor, ni la cantidad, ni el color del elemento. Es decir, tú ves el pan, sigue oliendo a pan, sigue sabiendo a pan, tiene color de pan, tiene la misma cantidad de pan, pero no es pan, es cuerpo de Cristo, porque lo hemos transustanciado con una bendición. Mirad, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, escriben epístolas a las iglesias, están escritas y plasmadas en el Nuevo Testamento. En ellas hay multitud de enseñanzas y de detalles para las iglesias, para que cumplan muchas cosas, desde las más fundamentales e importantes hasta las más cotidianas y sencillas, pero también esenciales para el día a día. Pues en todas esas enseñanzas tan detalladas no aparece ni una sola mención alguna a algo tan importantísimo como es este asunto de la cena del Señor, que no es cualquier cosa. Y si no se menciona este asunto de la transustanciación, cuando la cena del Señor es algo tan importante, y sí se tratan las epístolas, la cena del Señor, el partimiento del pan, pero no se habla de esa transustanciación ni de los principios de la misma, hace altamente dudoso que esta teología sea acertada. ¿Qué es lo que enseña? Hemos leído lo que enseña, la Biblia. Tomó el pan, tomó el vino, lo repartió entre todos, tomad de ella todos. Pero sin embargo vemos que solamente el sacerdote toma el vino, que hay que bendecir como una fórmula transformadora, mágica, el alimento del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. No se reparte el pan partido. ¿Dónde están esas cosas en la Biblia? Entonces vemos que hay cosas que están en la Biblia y no se hacen, y cosas que sí se hacen y que no están en la Biblia. Y eso es una de las grandes diferencias que hay con respecto al
a la doctrina evangélica. Ahora, mirad, he dicho que no hay que entender esas palabras literalmente. ¿Por qué no entenderlas literalmente? Pues mirad, aparte de hacer uso de un básico sentido común de una lectura bíblica, daré algún otro argumento. Pero antes sí quiero decir que entiendo que el que yo diga usar un poco de sentido común básico os puede resultar algo extraño. Cuando estamos hablando, y cuando sabéis que yo hablo de milagros, de temas espirituales, de temas sobrenaturales, como por ejemplo el caminar sobre las aguas del Señor, la sanación de enfermedades, los exorcismos que hizo, la resurrección, la multiplicación de panes y de peces, me diráis, ¿y tú hablas de todo eso? ¿Y qué sentido común hay en esas cosas, no? ¿Por qué no puede también entonces, si tú dices eso, y eso es así, por qué no puede ser otro, la transustanciación, ¿no? Ser otro de esos milagros que tú sí aceptas, ¿no? Bueno, por un lado he dicho, pues no lo acepto porque no lo veo en la Biblia que ocurra, que esté así enseñado que ocurra. Solamente veo al Señor hablando de una forma y que hay que entender la forma de la que habla. Pero enseñanza después detallada por los apóstoles no la hay. Pero os diré también que cuando me refiero a aplicar el sentido común, no me estoy refiriendo a aplicarlo al acto que se realiza en sí, al milagro en sí, al hecho, sea milagroso o no sea milagroso. El sentido común. No estoy diciendo de aplicarlo al hecho, porque no tiene sentido común andar sobre las aguas, efectivamente. No tiene sentido común coger una bolsa con 12 panes y empezar a sacar y a sacar y a sacar y a sacar y a sacar panes y alimentar a 5.000 personas. O tener 2 peces y empezar a repartir peces y peces y peces y peces y dar de comer a 5.000 personas. Eso no hay sentido común que lo contenga. Así que yo no me refiero al hecho. Poder, pues sí tiene poder Dios para hacer la transustanciación y muchas cosas, cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible. Si así lo quisiera hacer. Pero el sentido común del que yo hablo es de aplicarlo al lenguaje, a la comunicación simplemente del Señor. Es decir, cómo el Señor está transmitiendo su enseñanza. Señores, vamos a entender un poco de sentido común. Cuando habla de forma alegórica o metafórica, Jesús hizo un abundante uso de alegorías. No sería esta la primera ni la última vez que hablase de esa forma. Así que si echamos mano de las múltiples veces que el uso de alegorías o de figuras, veremos cómo deberíamos sacar entonces una lógica conclusión, ¿no? Mirad, el Señor ha dicho, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor ha dicho eso. El Señor ha dicho, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta de las ovejas. Soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo veo el sol. Pero el Señor ha dicho, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Bueno, pues vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cristo es una puerta? ¿Que es de madera, de metal, de cartón, de plástico? ¿Es una puerta de ovejas? Para cerdos no es una puerta, ni es una puerta de cabras, ni es una puerta de un garaje. Una puerta de ovejas. Ahí, literal. No. ¿Es Cristo una vid? ¿Es un árbol? ¿Se transustancia Cristo en una vid? Pues así mismo, ni se transustancia en camino, ni se transustancia en luz, ni se transustancia en un pastor de ovejas con un cayado andando por el camino. Señores, está hablando, transmitiendo a personas que piensan, inteligentes, que entienden las figuras, las ilustraciones. Por otro lado, quiero deciros que Dios no enseña
milagros extraños en el sentido de inútiles. Los milagros del Señor han sido muy útiles. El Señor no multiplicó los panes y los peces para hacer un espectáculo allí en mitad de mucha gente y que todos lo aplaudan. Lo hizo porque había gente que estaban escuchándole desde por la mañana hasta última hora de la tarde y estaban ya muertos de hambre. Y el Señor le dice, Señor, los discípulos le dicen, Señor, tienen hambre. Pues vamos a lo que vamos también. Es importante escuchar la palabra, pero no vamos a dejar lo que pasen hambre. Vamos a darle de comer. ¿Cómo le damos de comer? Ahora os voy a demostrar cómo. Al igual que doy de comer para sus espíritus, y tengo poder para alimentar sus espíritus, voy a demostrar que lo voy a demostrar haciendo el milagro de alimentar sus estómagos de forma milagrosa. Así que, si ven el milagro de cómo alimento 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, podrán creer también que tengo poder para alimentar sus espíritus. Así que un milagro útil, práctico. El Señor no anduvo por la noche sobre el mar para hacer un show delante de los discípulos que estaban en la barca y que se morían de miedo pensando que eran un fantasma, sino para demostrar que Él era algo más que un maestro, que un rabí, como lo llamaban en Israel, que era el maestro con mayúscula. Y se postraron ante Él y lo adoraron. No se puede adorar a nadie nada más que a Dios. Y el Señor fue adorado y permitió que se le adorase, porque entendieron que era mucho más que un maestro y mucho más que un ángel. El Señor no resucitó a Lázaro para reducir el número de fallecidos aquel día. Hay muchos fallecidos, vamos a quitar fallecidos que esto da mala prensa. Sino para demostrar que sus palabras que había dicho antes no eran de un chalao, ni de un megalómano, ni de un charlatán, bocazas, sino que estaba diciendo verdad. El Señor dijo, justo antes, hablando con la hermana del difunto Lázaro, le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees? El Señor está llamando, despertando tu fe, y la mía, igual que la de Marta y la de María, hermanas de Lázaro. ¿Tú crees? Y ella respondió antes de ver, porque hay quienes tienen que ver y tocar para creer. Eso ya no es creer. Si tocas y ves, ya no es creer, ya que lo tienes delante. El Señor quiere tu fe, sin demostraciones. Y Marta y María respondieron, sí, yo creo, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Y después de haber creído, la fe fue demostrada. O más que demostrada, fue confirmada. Pues mira, ahora vas a ver que soy la resurrección y la vida. Lázaro, ven fuera. Y resucitó a Lázaro, después de 3 días muerto. Y no dio un espectáculo ni un show, sino que confirmó quién era Él. Para eso están los milagros del Señor. Son señales. Así que la transustanciación sería un milagro extraño en el sentido de decir, ¿para qué? ¿Para qué la transustanciación? ¿Qué sentido tiene ese milagro? ¿Qué me beneficia? ¿Por qué? ¿Es que acaso estamos diciendo que al yo comer ese cuerpo literal y esa sangre literal de Cristo, ejerce en mí un poder especial? ¿Me aporta o me mejora algo? ¿Ahora tengo una escala superior en esta sociedad? No, hombre, pero sí estarán más cerca del Señor. Si así fuese, ¿qué pasaría entonces con los que no pueden acceder a esa comida literal? ¿Qué provisión hay para ellos? Hay muchos que mueren sin haber comido un pan y un vino transustanciado. Y Dios no desahucia a nadie, Dios no deja a nadie sin oportunidad de salvación. Bueno, vosotros me diréis, bueno, Esteban, tú hablas de la fe en Jesucristo para ser salvos, y nosotros podemos decir también entonces que hay quienes mueren sin escuchar ese nombre, sin haberlo conocido. Bien, pero la Biblia, pues es cierto, pero la Biblia enseña que Dios provee para todo el mundo revelación en todo lugar. Y según el nivel de conocimiento con respecto a la revelación que haya tenido, así será juzgado el hombre delante de Dios. Si va a ser solamente por la naturaleza, que es lo único que tuvo allí en una selva profunda, ese hombre será juzgado conforme a esa revelación. ¿Qué adoraste? ¿Al tronco del árbol? ¿Adoraste al río?
¿Adoraste a la madre naturaleza? Diciendo que eran dioses. ¿O adoraste al creador? Que toda esa información te está diciendo que hay un creador, diseñador, formador, con mucho gusto de la estética y con una alta, infinita capacidad de ingeniería en el funcionamiento de todas las cosas. Pues más de uno seguro que se ha postrado ante el Dios que no conoce. Pero hay un Dios por ahí que ha hecho todo esto y lo adora. Pero el Señor no tolerará a los que se postran ante las criaturas y adoran a las criaturas en vez del Creador. Y de esa forma será justificado o condenado. Así que hay provisión de salvación. Si no han escuchado el Evangelio de la salvación, de la fe en Cristo Jesús, tú sí lo estás escuchando. Ahora a ti sí el Señor te pedirá cuentas de lo que escuchaste un día. ¿Y qué has hecho con eso que has oído? Pero a los que no, pues no serán juzgados conforme a las enseñanzas específicas que hubieron para cada uno, o sea, de la índole que sea. Cómo administraron la fe cada persona en función de lo que cada uno recibió. Pues aquí dejo ahora este asunto y volveré a aclarar algún término como el asunto de la comunión y será para el próximo capítulo. Un fuerte abrazo, espero que os haya servido.